Buenas noches, estamos nuevamente en el programa de Rompeviento Televisión por Internet de Periodistas de a Pie. Y bueno, pues llevamos 3 semanas hablando de agresiones a periodistas. Ahora nos tocaron la puerta de la casa. No se vayan, en un momento les contamos todo. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en Rompeviento Televisión por Internet y ahora vamos a tener un programa que va a tratar sobre varios temas, pero el primero que nos parece más importante es el que tiene que ver con una amenaza que sufrió nuestra compañera Lidiet Carrión por una publicación de un reportaje en el domingo, en la sección Domingo. Lidiet, la revista Domingo. Sí. En la revista Domingo y que tiene que ver con una historia que les vamos a platicar ahorita y vamos a tener otros temas. Les quiero presentar, estoy ahora con Lidiet Carrión, que ya les dije es la periodista a la que le toca esta semana tener pues que hablar, que ser la nota. Nosotros no queremos ser la nota, pero pues es a la que le toca ahora ser la nota. Y tenemos como invitadas a dos mujeres que han estado pues buscando justicia por un caso de un asesinato que es el que reportó Lidiet, el que investigó Lidiet y el que provocó esta última queja, este último reclamo y esta última defensa del periodismo y del ejercicio de periodismo que hacemos en Periodistas de a Pie. Carla Serrano y Celia Hernández, muchas gracias por estar aquí en este programa. Lidiet, ¿por qué no nos cuentas cuál es la historia que publicaste? Bueno, creo que las que mejor lo pueden contar son Carla y Celia. Es el caso de la desaparición y después, bueno, ya se sabe casi 2 años después que es el homicidio de Iván Francisco Serrano Hernández, quien era músico de la Orquesta de Bellas Artes, de la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional y trompetista en el grupo de reggae Los Rastrillos, un grupo pues, que es muy conocido entre los estudiantes y a la gente que le gusta el reggae en México, ¿no? Es un grupo muy, muy conocido. Yo conocí el caso bueno, más bien conocí a Carla el 10 de mayo de 2012, en esta primera manifestación que realizaron las madres de todo el país, exigiendo a las autoridades federales y a las autoridades locales la búsqueda, las investigaciones ya no hablamos de decenas, sino de, no sé, cientos, miles, quién sabe, casos de desapariciones de personas en todo el país. Y bueno, ahí estaba yo, conocí a Carla. Fue una cosa bien interesante porque casi siempre platicaban la familia, no sé quién se lo llevó, fue a tal lado, tengo estos indicios, pero la policía no hizo esto. Y de repente, bueno, le pregunto a Carla, y me dice, lo desapareció su exmujer, Mónica, ¿no? Y yo me quedé, ay, pues aguas, ¿no? Generalmente, bueno, hacen una acusación así, de ese tamaño, hacia un particular, pues no tiene que irse con mucho tiento, porque pues no sabes, ¿no? La familia puede estar equivocada o puede tratarse de otras cosas. Y le dije, bueno, a ver, cuéntame, ¿no? Porque así de golpe. Y atrás de Carla estaba su hermano, es un joven, yo creo que tiene 23, ¿no? 24 años. Cumplió 24. Estaba atrás cargando la manta.
y Carla empezó a platicar y yo volteé a ver a Yacer y a Yacer se le ensombreció el rostro y dije, o sea, es muy difícil fingir esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la historia más o menos de cómo los conocí. Posteriormente conocí a la mamá, a Celia. Y bueno, a mí me gustaría mucho que Carla platicara un poquito cómo es la desaparición de Iván. Iván desaparece el 5 de octubre de 2011. La última persona que lo ve es su pareja en ese momento, una joven de nombre Yadira. Lo acompaña a la estación del Metro Potrero. De ahí va a tomar un camión con rumbo a Zumbilla. Iván se estaba separando de su mujer. A ver, vamos a ver, vamos a ir desmenuzando. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Él desaparece el 5 de octubre y lo que nos dicen es, lo encuentran muerto ya hasta junio de 2003. Fueron 2 años buscándolo. ¿Qué fue lo que pasó? Iván desaparece el 5 de octubre. Le avisan a mi mamá el día 6 por la noche que no llegó a trabajar. Ese día su ex esposa estuvo en la casa de mi mamá y le preguntamos que si no ha hablado con Iván. Todavía no sabíamos que él no había llegado al trabajo y dijo que no, que desde el lunes 3 no hablaba con él. ¿En dónde trabajaba? Iván en la Orquesta de Bellas Artes y en la Orquesta del Politécnico. Empezamos a buscarlo el viernes en la mañana. Mi mamá viene pues con la esperanza que él llegue al trabajo el día viernes y pues no nos llega, nos avisa por teléfono que no llegó. Nos venimos nosotros el viernes al distrito pensando que él estuviera por aquí y ese día se levanta la noche en Capea. La levantó mi mamá como a las 2 de la tarde más o menos y Yadira, la novia de mi hermano en ese momento, nos dice que él fue a Zumbilla, que él iba a Zumbilla. Aquí hay que aclarar que Iván vivía en el Distrito Federal, entonces iba a Zumbilla, estaba en México, pues, ¿no? Que él se fue a Zumbilla porque Mónica, así se llama su ex esposa, lo citó allá, que para terminar en buenos términos la relación. Nosotros no le creímos en ese momento que él iba para allá, pero ella se aferraba. No sospechábamos nosotros de Mónica. Mónica nos empezó a ayudar a buscarlo. El domingo fue a la casa, estuvo con nosotros, dijo que ya había pegado volantes, pero Mónica nada más se acercaba con nosotros. Todavía nosotros no sabíamos, pero se acercaba para sacar información de cómo lo andábamos buscando. Me acompañó al Semifo de Catepec, anduvo conmigo en varias partes. El día lunes venimos al distrito pensando que Iván seguía por aquí. Venimos y de regreso pasamos a la estación del metro en Indios Verdes a preguntar. Y se muestran muy amables. Ese día nosotros vemos un video del metro en donde mi hermano se dirige hacia donde salen los autobuses al Estado de México. Ahí es cuando empezamos a sospechar de ella. ¿Por qué? A ver, Celia, cuéntanos, ¿por qué las sospechas Pues porque con la esposa? La sospecha es porque si él sale hacia el Estado de México y él no se dirigió a la casa, entonces obvio que se iba a dirigir hacia donde ella estaba. Y nosotros ya sabíamos que ella estaba con sus padres porque ella misma nos los dijo. ¿Sí? Ella estuvo en la casa el lunes 3, martes 4, que se quedó a dormir allá en la casa, se va el miércoles 5 en la mañana y se nos perdió todo el día. Ella llegó hasta el jueves, como si nada, llegó hasta el jueves 6. Pero nosotros empezamos a sospechar porque mi hijo salió hacia el Estado de México, cosa que él no hacía, al no ser que fuera por cuestiones de trabajo, que él saliera. Pero él no salía. Ella negaba que hubiera hablado con él, ella negaba que tuviera contacto con él. Entonces, cuando empiezo a platicar con ella, me dice, es que sí me dijo que venía. Entonces, o hablaste con él o no hablaste con él. Es que sí hablé con él el miércoles,
pero me canceló de última hora. Entonces es cuando nosotros empezamos a sospechar que no era tan normal, y ya lo que nos decía, y pues lo que hicimos es, así como ella se acercó a nosotros para saber qué hacíamos, nosotros ya no le decíamos nada, pero todo lo que ella nos iba diciendo lo íbamos ocupando para saber qué había pasado con mi hermano. Y acá hay otro punto, más o menos para adelantarnos. Ellas piden la sábana de llamadas y descubren que el último mensaje de celular que envía Iván es a su novia, ¿no? Sí, primero son llamadas. Ajá, primero un mensaje a Yadira, que ya estaba en Osumbilla, y luego una llamada de 11 segundos a Mónica. Y las torres de localización ubican a Iván ya en Osumbilla. Ahora entiendo que con Mónica siguieron teniendo contacto durante varios meses y en enero desapareció. Varios meses no. Ella, tuvimos contacto con ella hasta más o menos noviembre del 2011. 2011. Como por el 7 de noviembre, porque como ella se daba cuenta que ya no nos sacaba información, y al contrario, nosotros hacíamos muchas preguntas, ella se empieza a alejar de nosotros. La citan en el MP y el MP le dice que nosotros sospechamos de ella. Entonces eso aprovechó ella para alejarse de nosotros. Y no han tenido contacto desde enero de 2002. Ustedes tienen la idea, tienen un móvil, ¿no? O sea, ustedes sospechan de que tuvo que ver con el seguro que tenía que cobrar. ¿Cómo es eso? Pensamos que es por los seguros, porque tenían que ser antes del divorcio. Tenían que hacerle daño bueno, no lo encontrábamos, teníamos la esperanza de que estuviera vivo hasta el final. Después empezamos a ver que no, empezamos a revisar sus cosas de él, y no aparecen papeles del seguro, no aparece ningún documento del seguro, no aparecen documentos de estado de cuenta, no está el acta de matrimonio, hay cosas que no, documentos que mi hermano tenía todo muy en orden, y esas cosas no están, y no empezamos a ver que es por ese lado. Por el tema del seguro, por el tema del cobro del dinero. Y las investigaciones, ¿por qué lo encuentran hasta junio de 2013? ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Porque no había una investigación, nosotros lo íbamos haciendo. Entonces, se encuentra en esa fecha. ¿En dónde lo encontraron? En Texcoco. Hay 4, no me acuerdo cómo se llama, pero hay 4 donde concentran la información de los CEMEFOS en el Estado de México. Hay 4 lugares en donde concentran la información. Entonces, se empieza a buscar y no aparece, pero nosotros nos damos cuenta que hay mucho descontrol, está todo en desorden. Entonces pedimos al fiscal y al jefe de departamento en ese momento que se empezara a buscar por CEMEFO. Hay 39 CEMEFOS. Y nos dicen, sí, vamos a reunir la información y ustedes díganos cuándo empezamos. Pusimos la fecha, empezamos ese día a buscarlo, pero ya no como se busca normalmente, sino por fichas. Ahí está una ficha de 5 hojas más o menos, que es donde tienen las fotografías de las personas que encuentran, y le toman fotografías a sus ropas, calzado y demás, y fue como se empieza a buscar a mi hermano. ¿Y dónde había estado todo ese tiempo? Pero a ver, hay que aclarar que este proceso que están narrando ya es en este año, en 2013, a inicios de 2013. Cuando Iván desaparece, los familiares, primos, varios primos, hermanos, fueron a los 39 CEMEFOS. En una ocasión fueron al CEMEFO de Texcoco y pidieron información. Se las negaron, le dijeron, aquí no está. Entonces pasa un año, pasa todo este tiempo, y vuelven a hacer todo este procedimiento prácticamente 2 años después. Es decir,
como para que se entienda cuál es el nivel de desorden, pues ellos se presentaron a mediados de octubre, si mal no recuerdo, o a finales de octubre. Más o menos a los 15 días de que Iván desaparece. En ese semáforo donde lo encontraron. Sí. Bueno, esa, hay que decirlo, es la historia de cada caso de personas desaparecidas. Yo aquí quiero aclarar que en el momento en que ocurre esto con Iván, que lo encuentran de esta manera, en esas mismas fechas fueron encontradas bajo esta misma lógica 3 jovencitas desaparecidas por más de un año. Es el caso de Bárbara Reyes Muñiz, que es un caso muy conocido, que fue secuestrada. Alejandra Viridiana. Bianca Edith, Abril Selene. Las mismas estuvieron en CEMEFOS casi a los pocos días o al día siguiente de su desaparición, y fueron las madres, los padres a buscarlas en los CEMEFOS, y las encontraron hasta un año después, cuando empezaron a hacer estos procedimientos, porque se da una nueva administración en algunas partes de la Procuraduría del Estado de México. O sea, hubo ahí un cambio que permitió desatorar este tipo de cosas, pero pues, si no hubiera sido así, pues estaríamos por lo menos todos estos casos en una situación similar. Bueno, pues esta es la historia que contó Lidiet Carrión en el reportaje La inexplicable desaparición de Iván, que se publicó en domingo, y por el cual después Lidiet tuvo unas amenazas. Ahora, yo quiero aclarar que en este caso hay una persona detenida sujeto a proceso. Esta persona, cuando ellos sacan las sábanas de llamadas, nada más para aclarar, encuentran con que Mónica había estado en comunicación con Iván. Bueno, cuando él decía que no le marcaba, sí le marcaba, y un teléfono celular Movistar desconocido. Entonces, en enero, cuando ella desaparece porque el MP le pregunta de quién es ese Movistar. Ella dice, no lo recuerdo. Y entonces el MP le dijo, bueno, váyase a su casa a recordar. La cita para, no recuerdo, el 25 de enero o algo así, 24 de enero, y el mismo 24 su familia la reporta como desaparecida. Esa es la historia. Los culpan. Entonces, el teléfono Movistar se identifica, es identificado finalmente, estaba registrado a nombre de una persona, a nombre de una persona llamada Rodrigo. Esta persona estaba trabajando como policía en el municipio de Guadalupe, en Monterrey. Empezó a trabajar allá en junio del 2012. 6 meses después de la desaparición de Mónica. A él lo localizan, él en este momento está sujeto a proceso y hay una orden de aprehensión en contra de Mónica. Esa es más o menos la situación. O sea, hay una persona detenida, sujeta a proceso, y una persona con orden de aprehensión que se encuentra prófuga. Pues vamos a seguir estas investigaciones, y también vamos a seguir la investigación que presentaste ya en la Procuraduría de Justicia del DF por las amenazas. Vamos a un corte, quédense con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.
Bueno, pues muchas gracias por continuar aquí en su programa Periodistas de a Pie. Ya está aquí con nosotros Margarita Torres, Mago. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre las protestas. Ya vieron las agresiones a periodistas y protestas como nuestro pan de cada día, ¿no? Pan nuestro de cada día. Cada programa parece que tenemos... Pero bueno, ahora en Chiapas se pusieron las cosas más duras. Sí. Decían que estábamos muy preocupados por Oaxaca y parece que los maestros de Chiapas son los que se han radicalizado más. Estábamos viendo, están las tomas de aeropuertos, han estado en la última semana tomando hoteles, plazas comerciales, aeropuertos, televisoras. Sí. Y la calle, ¿cómo tal? Y la calle, y bueno, también está lo que pasó, el problema entre maestros y trabajadores de Tepito hace una semana, ¿no? En la Ciudad de México, México. Que sacaron un comunicado los comerciantes de Tepito deslindándose de, bueno, rápidamente cuando estaba pasando la marcha a la altura de Tepito, los maestros fueron agredidos por personas de Tepito. Digamos, las primeras versiones hablan de que ahí se ven, las imágenes, sí. Que fueron golpeados por habitantes, fueron lastimados. Después los maestros continuaron su marcha y bueno, que según esto los habitantes de Tepito le decían, pónganse a estudiar, pónganse a dar clase, no sé cuánto, ¿no? Pero los comerciantes de Tepito sacaron un comunicado diciendo que no habían sido ellos y que habían sido provocadores y que ellos, al contrario, respaldaban la lucha magisterial. Hasta ahí me quedé. No sé si lo vieron ese. Pues no, pero está muy turbio todo, ¿no? Lo que sí hay es una gran efervescencia. Sí. Claro, perdón. Justamente yo creo que ese es uno de los puntos críticos, ¿no? O sea, el no poder distinguir dónde está exactamente la agresión, más si recordamos lo que hemos hablado en programas anteriores sobre la división de opiniones, ¿no? Y no era como opiniones divididas, sino además realmente, se me acaba de ir la palabra, pero como extrapolado, ¿no? Sí. ¿No? Una radicalización, exactamente. Polarizada. Eso es lo que quería decir, exactamente. Bueno, pues vamos a ver un video, una entrevista que preparamos sobre con un activista que anda en todos los movimientos, de hecho, en donde hay una manifestación, me lo topo, Magdiel Sánchez. Vamos a ver qué nos dice él de lo que está pasando sobre las protestas que hay en México. El núcleo de las protestas es un componente civil, ciudadano, campesino, social, indígena, disperso, que no tiene una centralidad, que por eso también hasta ahorita ha tenido tantas dificultades para poder trascender de lo local o lo gremial a lo nacional y a lo político, pero que es quizá por ahí por donde donde podemos alcanzar a ver que va a surgir o donde hay potencialidades para que surja una iniciativa política amplia, pero requiere sobre todo la participación de las grandes mayorías. Creo que aquí en ese sentido los que protestan, los que participan en las movilizaciones ya tienen el gran reto de ser capaces de abrir su protesta a más gente, a dejar de lado, digamos, el tema meramente reivindicativo, a buscar los intereses nacionales, y yo creo que aquí en este tema de las protestas lo que se necesita es la masividad de las protestas. Creo que hoy lo que se necesita es que grandes sectores que no habían protestado salgan a protestar, que empiecen pero no solo a protestar, digamos, a ocupar las calles, ¿no? Sino que empiecen a desarrollar algunas alternativas y algunas medidas de desobediencia civil que vayan generando consensos en la gente. Yo creo que lo que se viene es un crecimiento de las protestas, a pesar de que de repente pueda disminuir en algunos estados la movilización social, esta empieza a cambiarse hacia otros lugares, y entonces lo que está ocurriendo realmente es un tipo de alzamiento social. Y lo que sigue entonces en el país es que, primero, no hay nada seguro, ¿no? Creo que estamos viviendo uno de los momentos más inestables de los años recientes. Creo que es expresión de una crisis muy profunda, y aunque han querido dar toda una imagen de que hay un gran acuerdo, su pacto por México, para echar a andar las políticas más ambiciosas que habían sido frenadas por la resistencia y la inconformidad social de diferentes actores, ¿no? No solo sectores populares, indígenas, clases medias, empresariales, hoy han
querido vender la idea de que su pacto va avanzando y que va a todo vapor y que se están cumpliendo todas las tareas del pacto. Uno podría pensar que al gobierno le saldría mejor o sería menos costoso para el gobierno ceder un poco con los maestros en ciertas iniciativas, en las cosas más agresivas que trae la reforma, pero la razón que tienen ellos no es tanto de capricho, sino es que en el momento histórico en el que están parados, a los intereses que quieren corresponder y el momento además internacional que está mostrando que se viene una crisis económica muy fuerte, los está llevando a que todas sus políticas son innegociables, inaplazables, ¿no? Pero en ese contexto, entonces, lo que está ocurriendo es que las protestas también tienden a radicalizarse no tanto nada más en que empecemos a ver escenarios de violencia en las calles como los que han ocurrido en la Ciudad de México, sino en el que el tipo de demandas empiezan a trascender de lo meramente reivindicativo, corporativo, gremial, y empiezan a poner en el centro el tema político, porque lo que se está poniendo en cuestionamiento en todas las movilizaciones sociales es el cuestionamiento al régimen. Bueno, pues ese es el tema de las protestas, no sabemos qué va a pasar y el asunto es que no solo es México, ¿no? Nosotros nos tocaron, ahora que estuvimos en Brasil, las manifestaciones de los maestros en Río y la situación no solo es parecida, sino que platicábamos Mau y yo que las coberturas también presentan retos allá, hay cosas muy parecidas. Teníamos aquí unos periódicos que trajimos de como las mismas, allá no son anarquistas, allá son el bloque negro, allá son enmascarados, ¿no? Las fotos de las portadas que dicen la destrucción de la ciudad continúa, cuando pues ahí estábamos y estábamos creo que en la playa mientras la destrucción de la ciudad continuaba, ¿no? No, estábamos en el centro, justo a unas cuadras, y lo que veíamos era que las calles estaban cerradas. De hecho, nos tardamos bastante tiempo en conseguir un transporte, pero no ese es el punto, sino ver que, o sea, estábamos a cuadras y no nos dábamos cuenta de eso. O sea, sabíamos que estaba la marcha, vimos en algún momento pasar, de hecho, cómo se iban armando los contingentes y todo. Y al día siguiente la destrucción de la ciudad, cuando nosotros habíamos estado ahí, ¿no? Pero vaya, que es exactamente, o sea, lo que encontramos fueron paralelismos en cómo se están haciendo las coberturas o cuáles son las palabras que se están utilizando. El lenguaje, que es muy parecido. El uso de las imágenes, que también es muy parecido. Y bueno, lo que sí nos queda claro es que se está moviendo algo, ¿no? Ahorita a ver si podemos poner unas imágenes que nos mandó Sergio Ferrer. Sergio Ferrer es un periodista de Tlapa, Guerrero, que hace unos meses estábamos hablando de él porque lo corrieron del periódico El Sur, por activista, cuando uno dice, bueno, El Sur, que casi no es el periódico El Sur de Guerrero, pues es un periódico, quizá el más importante de Guerrero, sí, ¿no? pero entonces, bueno, Sergio acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo por Noticia, y a Sergio nos lo encontramos en Brasil cubriendo las manifestaciones, nos lo encontramos en las aulas, en la conferencia, y nos dio estos materiales que pueden ver, ahora sí que son exclusivas de nuestro recién nombrado Premio Nacional de Periodismo. Así es. Y estaba en las manifestaciones, él canta, entonces se fue, no encontraba hotel, entonces se fue con unos ocupas de Brasil. Sí, pero interesante, porque esto le permitió, o sea, como estar palpando más de cerca lo que estaba pasando, lo que ya sabíamos cuando estábamos en la conferencia que iba a ocurrir, que era esta marcha, y al mismo tiempo las discusiones sobre el presente y el futuro del periodismo de investigación en el mundo. No, pero bueno, lo importante es que son estas imágenes, digo, así como estaban viendo al principio las imágenes de los periódicos, de las primeras planas de los periódicos que trajo Daniela, también tenemos esta otra parte que es el trabajo de Sergio Ferrer. Y bueno, o sea, resaltar el punto de, me parece, Daniela Lidiet, que es la dificultad que se está teniendo
por lo menos a nivel regional, de qué es lo que está pasando, por qué la gente... cómo podemos entender qué es lo que está pasando, esta ebullición, o no sé cómo decirlo, pero el descontento que viene de muchas maneras. O sea, a lo mejor aquí el descontento está asociado con la desigualdad, los impuestos, y en otros lados viene también por las acciones. También por la desigualdad, o sea, la América Latina es la región de desigualdad por antonomasia, De ¿no? hecho, algo que nos llamaba la atención es que más que estar el tema del mundial en las conversaciones, en los periódicos, estaba el asunto de las manifestaciones, estaba el asunto de los que tenían su campamento ahí afuera de Petrobras, que están enojados por la privatización. De Petrobras, sí. ¿No? Y entonces, un dato curioso nada más de lo que está pasando en Petrobras, cuando pasamos por ahí, no hablamos con él, pero yo alcancé a distinguir a el líder del movimiento contra la privatización del agua en Bolivia, que se me acaba de olvidar su nombre. No, pero estaba ahí hablando en el campamento. Entonces, es bien interesante, ¿no? O sea, como estás viendo y esto... Privatización del agua, privatización de energéticos. Así es, ¿no? Pero bueno... Maestros. Sí, tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte. Entonces, regresamos con nuestro invitado, ¿no? Hablarles de las tendencias y de los retos del periodismo para cubrir estas cosas. I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully, carefully. I'll play my part as we take care of we. See, I'm done with the superficial, artificial, we official, we insane. My soul and every fiber of my tissue, let my blood be the ink. For the covenant we signed and what others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Bueno, pues ya estamos de regreso en este programa de Periodistas de a Pie a través de Rompeviento Televisión por Internet, y el día de hoy tenemos un invitado, muchas gracias por venir, Daniel Lizárraga, quien es el coordinador de información de la emisión matutina de MBS Noticias, que tiene una larga trayectoria en periodismo de investigación, uno de los principales periodistas que ha hecho promoción o ha utilizado el acceso a la información pública como herramienta de investigación. Y además has estado en Colpin, que es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Que es de donde ellas vienen también, hay que aclarar. Ahí está. Bueno, nosotros venimos de una conferencia que sumó a Colpin con la conferencia global, con Abragi, pero Daniel ha estado en las últimas 10 o cuántos encuentros de periodismo de investigación de América Latina. Es mi cuarta asistencia. Tu cuarta asistencia. Pero veterano, y presentó lo de cómo hizo la investigación de Monex,
Pues, ¿cómo lo denominamos? ¿Qué es eso? Es el uso ilegal de recursos. Exacto. Para una campaña. La creación de una estructura paralela de financiamiento en la campaña presidencial del PRI. Así lo dijo y así lo expuso, y sí, fue un éxito su exposición. Así es. Daniel, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos a hablar sobre cuáles observas tú que son las tendencias del periodismo de investigación a nivel internacional. Digo, la conferencia, ahora como explicaba Daniela, sumó a Colpin, a Bragi y la conferencia global de periodismo de investigación, que Rosenthal Alves del Centro NAI de Periodismo de Austin lo llamó la Copa Mundial, ¿no?, del periodismo de investigación. Sí, me parece que sí fue. Tú eres de quienes más ha estado ahí y se discutieron una serie de temas, había como temas prioritarios, ¿no?, en la conferencia. ¿Cuáles señalarías tú que eran esos temas? Yo creo que había dos vertientes principales, una que tiene que ver muy en general con la violencia hacia los medios de comunicación, la violencia hacia los reporteros, y la otra vertiente muy grande es una gran preocupación que hay por actualizarse y por tratar de encontrar nuevas formas de investigar en general en el periodismo, pero sobre todo en cuestiones de corrupción, porque cada vez se usan métodos más sofisticados para hacer esto y cada vez es más complicado poder hacer una gran revelación a través de esto, pues porque los corruptos son corruptos pero no tontos. Entonces cada vez encuentran mayores maneras o mejores maneras de cubrirse las espaldas en complicidad con funcionarios y con gente de los gobiernos del país que sea, de la tendencia política que sea, y no hay derecha, no hay izquierda, no hay centroizquierda. Parece que es un mal que afecta a todos los países sin importar la ideología ni partidos políticos. Y bueno, en esa medida el reto del periodismo en ese sentido es afinar las herramientas para tratar de llegar lo más al fondo que se pueda. Es imposible tratar de construir un rompecabezas al 100%, ¿no? Esto alguna vez lo dijeron los viejos reporteros de investigación, y viejos lo quiero decir con los maestros del periodismo de investigación en Estados Unidos, que es imposible, Paul Woodward fue el que dijo eso, que es imposible reconstruir al 100% un investigador, que exactamente qué fue lo que pasó, ni un historiador lo puede hacer. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es tratar de acercarnos lo más próximo a la realidad hasta donde nos sea posible, y eso cada vez parece que se está empezando a ver una brecha que tratamos de empujar para tratar de cerrarla, porque cada vez son más sofisticadas las cosas, ¿no? Cuando comentas que cada vez son más sofisticados los métodos de corrupción, ¿cuáles identifican en particular, por ejemplo, sobre todo en la región latinoamericana? ¿En qué reinciden los corruptos, por decirlo de alguna manera? Bueno, principalmente en que hay dos cosas fundamentales. Por las medidas que se están tomando a nivel internacional por buena presión de los organismos internacionales dedicados a vigilar, digamos, la circulación del dinero, como puede ser el Banco Mundial, por hablar, o el BID, por poner un ejemplo. Las políticas de restricción que se ponen en cada país para que sean más transparentes y que tengan más control de flujo de efectivo. Cada vez es más difícil meterse a esos sistemas porque cada vez los encriptan con mayor eficacia, y para un periodista cada vez es más y más complicado tratar de penetrar de alguna manera el secreto bancario. Entonces el asunto es buscar la forma de llegar por otro lado. Eso por un lado, y por el otro lado dotar de herramientas para que se puedan hacer investigaciones fuera de tu país, porque normalmente la tendencia internacional ahora se agudiza más en el sentido de que el dinero no se quede en los países. Es exacto. Crimen organizado en particular. Exacto, y además donde hay políticos metidos, lo vimos concretamente en el caso de Brasil por el escándalo que hay en el fútbol y demás, a la gente, a los funcionarios y directivos del fútbol que agarraron, porque literalmente los agarraron los periodistas brasileños, muchos de sus negocios extralegales los encontraron fuera de Brasil, concretamente en Estados Unidos. Entonces todavía es mayor el reto de poder hacer investigación no solamente en tu país, sino tener las herramientas para poder hacer una investigación, por ejemplo, de localización y ubicación de propiedades en Estados Unidos, que no es nada del otro mundo tampoco, pero tienes que tener la visión de que son tan astutos que ya no te van a esconder el dinero del país para no dejarte rastro. Sí, nada más para ponernos en contexto lo que dice Daniel de Brasil. El
presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, tuvo que renunciar hace unos meses al cargo, o sea, el hombre que llevó el Mundial a Brasil tuvo que renunciar porque unos periodistas demostraron el negocio que tenía. El negocio que hacía con los partidos de la selección. Nosotros, ¿cómo esperamos que algo así hagan nuestros periodistas deportivos, verdad? Esa es una precisión también que quería hacer, ¿no? Que era, quienes lo expusieron fue periodistas deportivos, ¿no? O sea, que no, o sea, esta posibilidad que creo que aquí lo vemos eso un poco más. Lo que pasa es que, mira, en el caso de los periodistas brasileños es muy peculiar porque, digo, creo que todos allá coincidimos y lo venimos viendo desde hace 5 años, el mejor periodismo en Latinoamérica se está haciendo en Brasil. Partamos de ahí. Okay. ¿Por el mejor periodismo de investigación. De las coberturas cotidianas todavía se parece mucho al de investigación pero se los hace en Brasil, ¿no? También hacen cosas interesantes, ¿no? Pues, muy más desigual, pero también... Sí, pero todavía estamos un poquito lejos. O son más poquitos periodistas los que están haciendo. No, es que mira, el problema es el siguiente, a ver. Yo estoy metiendo acá... Sí, no, mira. Estoy tratando de... A ver, el problema fundamental... Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace 2 años, no recuerdo, creo que fue Globo el que ganó, a lo mejor me equivoco, con una gran investigación sobre desvío de recursos públicos en programas sociales. Era un equipo como de 7 muchachos, y cuando digo muchachos lo digo muy en serio, porque el más grande yo creo que tenía, hoy los volví a ver ahora en Río, yo creo que el más grande, tenía unos 28 años, el coordinador, y de ahí para abajo. En la fiesta, cuando estaban ahí estábamos celebrando su triunfo consecutivo, no sé cuántas veces en Colpin de Brasil, me acerqué a los muchachos porque me llamaba mucho la atención la manera en que lo habían hecho. Y le empecé a preguntar dónde habían aprendido a procesar los datos, dónde habían aprendido a manejar las hipótesis, dónde habían aprendido a cruzar la información de la manera que le hicieron con unos software muy complicados y a reportar de una manera diferente esos datos en la calle. Y se me volteó a ver así como un poco extraño y me dice, pues ¿cómo que dónde? Pues en la escuela, en la universidad. Bueno. Entonces, otro tema. El tema que tú fuiste a exponer allá, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay un fundamento pues de formación. Es un dato de formación. E inclusive, bueno, no diría nada más Brasil, inclusive en Argentina. Sí, claro, pero es un ejemplo, eso por un lado, y por el otro lado, hasta donde recuerdo no hay una sola investigación creo que haya ganado en los últimos 5 o 6 años Colpin, que haya ganado una persona. O sea, los llaneros solitarios no ganan. Y en México tendemos todavía en México no hay mucho. Bueno, es que me gustaría... a ver, si les parece, vamos a ver. Empezamos hablando... De investigación. Voy a poner orden en esta vez. Veo como esta cuestión internacional que nos llevó a América Latina. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, para Colpin, para que puedas postular un trabajo de investigación? Eso es parte de la metodología que no tenemos, ¿no? Ok, yo quiero hacer otro comentario. Acá se habla de periodismo de investigación, pero las cosas se caen. Muchas veces se caen, como que no terminan siendo totalmente amarradas. Pues entonces no está bien aplicada. No está bien aplicado. Quisiera que platicas un poquito de eso, de lo que tú ves en el periodismo mexicano. Mira, el problema fundamental es, bueno, regreso a la primera y creo que por ahí viene la respuesta. Para escribir un trabajo en Colpin no es como otros premios, como el Premio Mexicano Nacional de Periodismo, donde tú mandas un reportaje y ya te lo reciben, por el hecho de que eres periodista y por el hecho de que tú dices que es reportaje y tú dices que es investigación y luego entonces ya pasó, ¿no? Veamos cuál es la diferencia con el Premio Latinoamericano. Creo que eso nos puede... El formato. Para que tú puedas enviar una investigación tienes primero que llenar un formato y hacer un resumen ejecutivo. No tienes que mandar tu trabajo todavía. Apenas es así la primera. Es el primer requisito. Abuelo de pájaro, tienes que mandar un título, obvio, pero lo más importante, tienes que mandar las hipótesis iniciales, desglosar la metodología que empleaste, mandar tus cronogramas, mandar las revelaciones enumeradas, no rollo, no choro, o sea, realmente qué descubriste, cuál es la dificultad para que hayas hecho el trabajo, los recursos invertidos, cuántas personas intervinieron, qué hizo cada persona, cuál fue el impacto concreto tras ser publicado.
y cualquier otro tipo de consideraciones que tú consideres, digamos, que tú tengas pertinente respecto a la forma en que hiciste la investigación, es decir, respecto a la metodología de investigación. Es decir, se acerca más a una investigación científica. Se acerca más a la metodología de ciencias sociales. Sí, claro. Como una tesis. Una metodología, eso estoy muy usando parecido a la esto. tesis, exacto. Entonces, una vez que esto te reciben en IPIS, te dicen, ok, pasa tu metodología en unas horas, un día a lo mejor, venga el trabajo. Ese es un primer filtro. Luego entonces, cuando yo por primera vez vi eso, que tenía que llenar eso, pues caray. Saliste corriendo. A ver, ¿cómo que hipótesis? O sea, Claro. son cosas que no estamos acostumbrados a hacer en nuestro país, ¿no? Que no tenemos la disciplina metodológica para hacer eso. O más en periodismo, no existe sobre todo esta en el periodismo. metodología. Entonces, el hecho de no hacer ese tipo de pasos también nos impide ver otras cosas, ¿no? Es muy difícil que tú veas una investigación en México realmente basada en un procesamiento de datos. No se manejan procesamientos de datos, no se manejan softwares, digo, no vamos, ni el Excel, para poder procesar datos. Es muy complicado. Yo ya sé manejar el Excel. No, y además, Daniel, a ver, pero Bueno, vamos pero, empezando. a ver, hay que porque- aclarar que Daniel es uno de los pocos periodistas de investigación que hay, que ha hecho Y cosas. para Monex, yo Sí. estuve en la mesa en la que presentó esa investigación y armaste un equipo en 7 días con gente muy joven y también estos criterios ya se están aplicando en el premio de transparencia que dan México Infórmate, Fundar. Sí, Eso porque que yo también puse la te- metodología. Bueno, Ahí, Bueno, pero ahí ya sí, estamos eso iba a en agregar, ¿no? que fue una metodología que ha promovido Daniel. Y que esto creo que nos llevaría justamente a lo que estaba preguntando Lidiet, que es qué es lo que está pasando en México. que no Es que amarramos me llama la esas atención historias. porque, bueno, en algunos seminarios a los que he asistido y toda esta cuestión, se habla mucho precisamente del dicho, de lo que te dicen tus fuentes anónimas, a compruébalo, consigue los papelitos, consigue los documentos, y en México esa parte Lo que se pasa nos es que, olvida, llamémosle. lo que pasa es que es un problema que yo creo que es uno de los grandes defectos en general, que es el problema del rigor. Exacto. Entonces, a veces, cuando tú estás avanzando en una investigación, llegas a una parte donde se llama el nudo de la investigación. A lo largo de una investigación te encuentras diferentes nudos, y quiere decir que son partes donde de repente sientes que no puedes avanzar, que te atoras. Entonces, cuando se desespera la gente en hacer eso, y me ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos, que sientes Claro. que llegaste a algo y que sabes que quieres seguir, pero que no puedes porque O que no estás sabes atorado, cómo, que ¿no? no sabes cómo deshacer ese nudo. Lo más fácil es que te alejes de la metodología y tomes un camino corto para llegar a la conclusión. O sea, una Eso, fuente exacto. anónima, O por- filtrada, cercana. exacto, O altas decidir fuentes o fuentes confiar en- anónimos, ajá. o aún así de repente O no verificar, porque no si no se verificar te un cae dato, la exactamente, ¿no? nota. O no verificar la información, o a veces cuando llegas a la conclusión se torna en un asunto de qué dice tu fuente contra lo que tú tienes, y entonces es un asunto de haber versión contra versión, a ver a quién le da la razón al Claro, lector. exacto, versión contra versión. Versión contra versión. Yo- Entonces yo es un te quiero recurso meter final, ¿no? otro tema. ¿Tú Sí. qué opinas Ujú. del dicho de Gabriel García Márquez de que todo periodismo es forzosamente periodismo de investigación? Lo que tiene razón en esencia, el asunto En es que... esencia, pero sí. formalmente hablando. Lo que ¿Tú pasa crees es que que hay todo periodismo de no, investigación? debería de serlo. El problema, cuando hablamos de investigación periodística, a lo mejor, lo que hablamos es de una metodología, es decir, hablamos de un concepto que implica hacer trabajos que pueden ir de más de 6 meses en adelante. Este es como el concepto. Del Desde periodismo luego, de investigación, desde luego, que es imposible hacerlo. eso no quiere decir que una nota del día no la investigues. No, se investigue, se Claro, contraste, y se bueno, confirme, en se teoría haga se debe toda de esta hacer eso. cuestión. Cuando hablamos de una investigación periodística de mediano, en su caso, o de largo aliento que puede llevar de 2 años o más, ya estás hablando de un concepto diferente. Y eso, más que otra cosa, es una forma de diferenciar y de tratar de tener una visión clara para ver hasta dónde puedes llegar con un tema. En ese sentido, Gabriel García Márquez tiene razón, pero en otro sentido, pues, la gente de la misma fundación, como María Teresa Ronderos, es muy clara en este sentido, ¿no? Cuando mencionamos eso, no estamos desdeñando que se deba de hacer investigación, sino que estamos hablando de un concepto de largo aliento. Y con una metodología muy clara. Exacto, o como le llaman en Estados Unidos, de segundo grado, investigación de segundo grado, que es exactamente lo mismo que las de largo aliento, ¿no? Bueno, entonces, pero para allá vamos, ¿no? Yo insisto, vamos en ese camino. Mira, algo que decían, Daniel nos decía en Brasil, decía,
qué bueno que vinieron porque siempre somos dos, solo sea, estamos Nacho y yo. solitos, ¿no? Y entonces, pues Ahora éramos vino un toda una equipo de colectiva. chicas. Estaba Shanique, que es nuestra recién Sí, claro, por estrenada supuesto. premio El premio Pulitzer, Pulitzer. ¿no? Estaba Jacinto, que presentó todo el tema de los archivos. O sea, yo sí creo que hay una efervescencia en México ahorita en los últimos años, por lo menos una intención en la UNAM, hubo un foro de periodismo especializado en el que, bueno, están tratando de entrarle al tema de cómo enseñamos. Sí. Está en el CIDE el lunes y martes también un foro del estado del periodismo en México, y viene John Lee Anderson, Mariana Santos, Alma Guillermo Prieto, ¿no? O sea, sí hay como un interés de querer hacer algo más con el periodismo que tenemos. En la Ibero hicimos un seminario durante 2 años. Yo creo que- yo creo que tenemos sí. el hackathon. Yo creo que sí, más bien creo que lo que tenemos que hacer es tratar de convencer dentro de los medios que vale la Eso pena es. intentar hacer algo diferente, ¿no? Y eso va a depender un poco de la lucha de que cada quien emprenda. Te soy sincero, yo lo intenté en muchos medios y nunca pude. O ¿Cuáles sea, fueron las resistencias? ¿Cuáles fueron las principales resistencias? Pues la principal resistencia en alguna revista que trabajé, que se llama Proceso, es la falta de, ¿cómo decirlo? Pues de costumbre o de tradición de que cada quien son lobos solitarios, ¿no? Nos creemos lobos solitarios. No, en lo México. son lobos solitarios que están acostumbrados a trabajar muy individualmente, y hay cosas que tú no eres Superman. O sea, yo no puedo tener la visión que tiene cualquier otro reportero de Proceso porque él maneja otras cosas que yo no manejo. O sea, somos diferentes. Luego entonces si nos juntamos a lo mejor podemos llegar más lejos. Pero como no hay esa costumbre, no hay esa política editorial. Y eso pasa en todos los medios, ¿no? Y eso me pasó, bueno, desde muchos medios de comunicación, y a fuerza de estar yendo como lobo solitario a Colpin y darme cuenta que nunca va a poder ganar, sino ganar en el mejor sentido si no iba en equipo, intenté hacerlo ahora. Y para mí fue satisfactorio porque logré ver un equipo en muy pocas semanas y logré hacerlo en radio, que todavía era más complicado. Claro. Porque yo venía de toda una tradición de periodismo escrito y ya ve que no solamente aplicar la metodología en primer lugar, hacerla rápido y transformarla en lenguaje radiofónico. Desde luego, bueno, pues ahí tengo a Carmen Aristegui que me iba diciendo así no, y así no, y así no, y entonces a base de así no, yo fui aprendiendo cómo hacer las cosas para radio. Claro. Y todavía no aprendo, pues, pero en eso ando, ¿no? En no ser tan espesito en algunas cosas al momento de explicarlas, ¿no? El periodismo escrito tiene Cuesta trabajo, a nosotros nos cuesta la tele también, ahí Exacto. vamos aprendiendo, Sí, pero no, tengan todavía no paciencia, crean Yo quiero que uno cambia de forma una pregunta tan fácilmente. concreta a Daniela, aunque ella no es como invitada. Tú fuiste a exponer un tema precisamente sobre lo que se está enseñando en las escuelas de periodismo en México y las necesidades del periodismo. Así en pocas palabras, ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo que presentaste allá? Bueno, básicamente dos cosas, que está totalmente, que son dos mundos distintos, los de lo que se está enseñando, de lo que los periodistas dicen que es indispensable que sepa un periodista. O sea, esa fue como la principal conclusión de la investigación que hice. La otra es que no hay nada. Entonces, por eso fuimos Mago y yo, porque cada una presentó un abstract. También tuvimos que pasar este proceso previo de que primero presentas un abstract y ya, si les convence, entonces ya aceptan la investigación. Y bueno, fuimos las dos pues porque prácticamente no hay nada, ni de teoría de periodismo, ni de investigación sobre periodismo, ni de investigación sobre la enseñanza de periodismo, ni discusión sobre periodismo en las escuelas, ¿no? Entonces, esa era la primera, y la segunda es que las materias que, en una pequeña encuesta que hice a periodistas que se están especializando, a maestros sobre lo que es indispensable que debe saber un periodista, ¿no? De las materias, las 4 primeras no están en los planes de estudio, ¿no? La primera era ética, ¿no? Y derechos humanos, que esa está, en algunos sí, en otros no, por iniciativa de los maestros. Estaba el tema de transparencia, acceso a la información, que no está más que también es tu tema. 2 o 3, derechos humanos. periodismo de investigación y materias periodismo las narrativo. Y las materias que nadie consideraba indispensables, como las últimos lugar, están en todos los planes de estudios, que son publicidad, comunicación organizacional. Es una perversión que publicidad esté en periodismo, ¿no? O sea, sí es como, digo, se entiende, Pero es que, bueno, a ver, tiene mira, su sentido. ya para cerrar esto, mi caso es muy especial en ese sentido y a lo mejor por eso me metí tanto en este asunto, porque yo no quería ser reportero.
Quería ser publicista. No, peor aún. No, no es cierto. Bueno, yo soy egresado de la FES Acatlán. Y en la FES Acatlán, les platico rápido al público, debe saberlo quienes sean de ahí, es una cosa que se llama preespecialidades, creo que todavía existen. Entonces yo me especialicé en algo que se llama investigación y docencia. Yo no quería ser reportero, yo quería ser investigador en comunicación, no reportero, y ser maestro. Entonces en mi especialización yo tomé muchas materias que tienen que ver con métodos de investigación en ciencias sociales. Ah, bueno, entonces, pero tiene sentido. Yo resumí metodología estructuralista, funcionalista, marxista. Entonces, después de una curiosidad que no viene al caso comentar ahí, terminé de reportero. A ver, la parte que no tiene que ser esa suena que hay algo súper rápido. Sí. A ver, rápido. Hace muchos años yo era profesor en una preparatoria en Cuernavaca. En los 2 meses de vacaciones estaba yo un día caminando por el Zócalo de Cuernavaca y vi un periódico que decía: el Universal Morelos abre sus puertas. Y como yo tenía 2 meses pagados como profesor, dije, voy a ver qué se siente ser reportero 2 meses y me regreso a dar clases. Y pasaron 20 años. Todavía no terminan los 2 meses. Daniel, se nos está llamado de la selva, ¿no? Claro, Sí, se nos está acabando el tiempo, pero a mí sí me gustaría, ya mencionaste como algunas cuestiones, pero esto que dice Daniela, de que parece que sí vamos para allá, o sea, ¿cuáles serían así muy en concreto 2 puntos clave que tú consideras que se deben de tener en consideración o fortalecer ahorita para el periodismo de investigación? 2 cosas. 1, concretísimo. Una profunda reforma en las carreras de periodismo en las universidades, que es fundamental. La segunda, y nada más hay que mirar a Latinoamérica para ver qué es lo que están haciendo. Y la segunda, hacer un gran esfuerzo los reporteros por tratar de romper nuestros egos y trabajar en equipo. Mientras no hagamos eso, no va a ser posible. Claro. Ok, bueno, yo quiero antes de que cortemos hacer una rectificación, porque hace 3 semanas que estábamos en este programa hablando de La Trinchera, dije que no tenían página de internet. Sí tienen, por favor revísenla, porque ahí pueden descargar lo que están haciendo los colegas de La Trinchera. Y en Guerrero. La página es ahí, creo que ya la tenemos, trinchera-politicaYcultura.com. Y bueno, hay varias cosas para estos días, ya dijimos algunas, el hackathon, Mago, ¿tú sabes? Sí, los días 2 y 3 de noviembre se está organizando el Data Fest, que lo pueden buscar en Twitter con el hashtag AméricasDF, que es un hackathon multirregional a nivel América Latina. Y bueno, ahí está la información en la pantalla. ¿Qué es? Es un espacio donde periodistas se juntan con programadores, se juntan con gente que maneja datos y ahí van a estar. Busquen la página, el CIDE, la maestría de periodismo del CIDE con Lilia Saúl, que es una gran promotora del periodismo de datos. Hace la invitación. También, esa es la discusión, porque el periodismo de datos, ¿qué periodismo no tiene datos? El manejo de datos, debería tenerlo siempre, ¿no? El Festival de los Datos, etcétera, etcétera. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Daniel, gracias por haber venido. Dani, Lidiet. Muchas gracias. Sigue con nosotros la UACM. Así es, la UACM. Buenas noches.